Hola, mi nombre es Santiago Tamus y comenzamos con otro análisis vinculado a la economía argentina. En este caso hablaremos de Krugman versus Bessent con nosotros en el medio. ¿Qué ha sucedido? Bueno, todos creo que están al tanto de que el Tesoro norteamericano realizó algo que era imprevisto. Se sabía que se quería ayudar al gobierno actual, pero bueno, se ha tomado una medida que pocas veces se ha tomado a lo largo de la historia, que es que el Tesoro norteamericano directamente intervenga en el mercado cambiario de otro país. Lo ha hecho para Japón, lo ha hecho para la Unión Europea respaldando el euro, pero en este caso lo ha hecho para Argentina. Para algunos significa un país sin una importancia estratégica y por eso fue muy criticado el Tesoro norteamericano, así como Donald Trump. Pero ¿por qué se hizo esta intervención? El Tesoro argentino se había quedado sin divisas líquidas para poder ofrecer el tipo de cambio establecido como primer barrera de defensa frente a lo que sería un ataque especulativo en 1430. El día jueves el tipo de cambio ya comenzó mucho más arriba, se lo empezó a defender por encima de los 1430, ya se había llegado a 1460, 70, y no tenemos la información exactamente de lo que ocurrió ese día, pero quedaban pocas reservas para poder, pocas reservas no del Banco Central, sino del Tesoro para poder afrontar la situación. La realidad es que la intervención del Tesoro en los últimos días le había insumido gran parte de los 2.400 millones de dólares obtenidos a partir de la reducción por 72 horas de las retenciones de exportaciones, que fue un gran beneficio para las cerealeras, con un costo fiscal de aproximadamente 1.700 millones de dólares. O sea que se había invertido muchísimo en términos fiscal para obtener una suma un poco por encima de los 2.000 millones de dólares sobre 7.000 liquidados, y ya se los había gastado en muy pocos días. ¿Qué iba a pasar después? Bueno, venía el día viernes feriado, pero el lunes no se sabía cómo se iba a poder abrir. Es más, todavía no sabemos cómo va a abrir exactamente. Pero ¿qué pasaba? La oferta estaba reducida porque el Tesoro solamente podía ofrecer lo que tenía disponible y ya lo estaba consumiendo. Después están los exportadores. Los exportadores ya habían adelantado exportaciones a lo largo del año dos veces. Uno por el incentivo antes de julio y después ese incentivo para las cerealeras, que hasta trajeron dinero de no liquidación real de exportaciones, sino un adelanto de liquidación de exportaciones para reunir el cupo de los 7.000 millones de dólares, y eso fue entre un lunes y un miércoles. Bueno, exportadores, ahí bajan a 20 millones, 30 por día. ¿Qué me queda? El Banco Central entregando dólares, pero a un nivel de banda de intervención, o sea, límite superior de la banda donde estaría flexible el tipo de cambio, que ahí ya lo lleva a 1.490. Después, inversores que digan ya subió suficiente, es el momento de vender para irme al peso argentino y obtener ganancias por aprovechar una oportunidad. Agentes que coloquen deuda en divisas y obtienen las divisas y las liquidan en el mercado, pero bueno, eso no es justamente el mercado más dinámico en este momento. Después, vendedores ocasionales. Frente a esto, me encuentro con una demanda que claramente está insatisfecha. 1,5 millones de ahorristas regulares que están interviniendo en lo que es el dólar ahorro y se están llevando entre 3, 4, 5 mil millones de dólares a nivel mensual. Pensando en exportaciones un poco más de 6.000, la verdad que ya el número empieza a ser muy complicado. Además, tengo los importadores con un tipo de cambio que no sea el de equilibrio. Abundan las importaciones en más empresas que normalmente estaban fabricando a nivel local, y hablo de todos los rubros, comienzan a ser importadores, pero yendo desde las empresas textiles, las empresas de calzado, las empresas automotrices, o me encuentro ahora con la noticia de una Sindar que también comienza a importar acero desde el exterior. Después tengo también empresas con liquidez que transitoriamente aprovechan de posicionar a su liquidez un activo que puede servir de reserva. Uno puede estar de acuerdo o no, pero dolarizan parte de esas posiciones. Por supuesto, en un dólar financiero, inversores que quieran dolarizar cartera, y tenemos una masa de dinero muy importante en bonos
y distintas alternativas de inversión que pueden ir tranquilamente a una posición en dólares o activos que sean dolarizables. Después los agentes que deben pagar deuda en divisa y se anticipan, desde el que tiene un alquiler o otro tipo de compromiso, como por ejemplo compromiso financiero, y dice aprovecho ahora a comprarlo, pero no sé cuánto va a salir más adelante, y después, bueno, sí, compradores ocasionales. Ahora, la demanda, cuando la dimensionamos, es mucho mayor a la oferta, eso se evidenció en el mercado y sucedió que el Tesoro se quedó sin poder responder a la demanda y ahí apareció el Tesoro norteamericano. Falta sumar todavía la demanda a las empresas con utilidades que puedan remitir utilidades hacia afuera, eso no lo pueden hacer en este momento dadas las restricciones en el mercado cambiario argentino, los turistas y otros demandantes de servicios no residentes que se van a ir incrementando a lo largo de los meses. Sabemos que puede haber potencialmente 10.000 millones de dólares extra de servicios contratados al exterior, que hace turismo y otros servicios que pueden aparecer. El propio Tesoro que tiene que cumplir con metas establecidas con el FMI y para poder, aunque no sean metas con el FMI, cumplir con obligaciones de pagos de acá a final de año y el pago del 9 de enero, pero después siguen el resto de pagos que hay que realizar y el propio Banco Central que está trabajando con reservas prestadas. Entonces tenemos un montón de demanda que además hay que sumar a la demanda ya existente que ya supera la oferta. Es una inconsistencia el mercado cambiario, eso normalmente ajusta por precio, pero bueno, hay una voluntad política por lo menos de mantener ese tipo de cambio que dé una cierta estabilidad hasta las elecciones del 26 de octubre. En ese contexto, todos compran, pocos ofrecen. Apareció el Tesoro norteamericano para apoyar. El Tesoro norteamericano cubrió la demanda. No se sabe si fueron 20, 30 o 300 millones, esa información no la tenemos. Sumó oferta y con él otros privados sí vieron un techo, dada la voluntad de intervenir del propio Tesoro norteamericano, que tiene la cantidad de dólares que quiera, y ahí vamos a empezar a analizar si es real o no. Y el efecto fue evitar una suba del tipo de cambio e incluso llevó hacia la baja. En Argentina, ¿qué reacciones hubo? Por supuesto, el arco político oficialista festejó como si hubiésemos ganado un mundial. La Melas, por supuesto, anticipa una reunión el día martes muy provechosa para Argentina, la reunión de Trump con Milei, y esto fue un anticipo de lo que había comprometido. Sabemos que Caputo estuvo un tiempo bastante prolongado trabajando con gente del Tesoro y, bueno, han comenzado a verse los frutos. Ahora, a nivel internacional también hay reparos. Berkeley elogió el auxilio, pero alertó sobre distintos focos de riesgo de la economía argentina. Y ahí van a aparecer todas las reformas estructurales que son necesarias, la importancia de la conducción política, pero no solo del oficialismo, sino lograr una cohesión con los otros partidos políticos que pueden ser potencialmente aliados y, por supuesto, el comprometerse a tener un mercado cambiario mucho más, llamémoslo, realista en cuanto a los precios que se estén dando en el mismo y no que tengamos cada 3, 6 meses que lograr algún tipo de, en este caso se lo llama salvataje, en otros momentos fueron ayudas como el acuerdo con el FMI y antes tuvimos un blanqueo y así estamos consiguiendo el poder afrontar los desequilibrios del mercado cambiario para que un precio de la economía quede estabilizado y eso permite estabilizar el resto. Y ahí viene justamente la respuesta de Paul Krugman, que dice que Bessent ha rescatado a fondos amigos que invirtieron en Argentina, dada la falla de origen del plan de estabilización de Javier Milei, Caputo, todo el equipo económico. Realmente él plantea que ha habido apuestas en Argentina, apuestas financieras de amigos de Besant. Estamos hablando de fondos de inversión que han tomado posiciones en deuda de Argentina y que podrían tener pérdidas muy importantes si es que no pueden nuevamente dolarizar sus carteras, los tipos de cambio que estaban, llamémoslo, preestablecidos o calculados al momento de tomar posiciones en deuda de Argentina. Ahora,
Entonces, este rescate de 20.000 millones otorgados por el gobierno de Trump a Milei, primero, no tiene un sustento técnico para poder realizarse y segundo, tiene una intencionalidad que es totalmente privada y no responde a los intereses de Estados Unidos. Y esto se resume en que hay una estrategia económica que es fallida de parte del equipo económico argentino y se quiere rescatar a aquellos que apostaron y que van a perder dado que se evidencia el fracaso del plan. Si nos extendemos, vamos a encontrarnos que el comentario o el análisis de Krugman va mucho más allá, es bastante irónico, habla de ningún problema y habla de la ambigüedad respecto a la conducta de Donald Trump y su equipo económico, dado que habla de ofrecer dinero para chicos que viven una hambruna o necesidades muy importantes a nivel mundial. Bueno, para eso no hay dinero y se han disminuido todas las ayudas humanitarias a nivel global. Mientras que, por otro lado, hay una necesidad de dinero para poder, según él, rescatar a fondos que apostaron a un plan económico de estabilización que es fallido. Y él habla realmente, cuando hablé del artículo, del ejemplo latinoamericano de decenas habla de un cementerio de planes fallidos donde se buscó al tipo de cambio como ancla y de ahí estabilizar la economía. Si pensamos en Argentina, esta de la tablita de Martínez de Oz, que acá se hablaba una tablita también cambiaria, ahora otra vez otro estilo de tablita que es ese 1% en lo que es la banda el límite superior de la banda de flotación, el límite inferior no se lo tocó, no se lo tocó nunca, y entonces tenés, si decís aumento al 1%, entonces el resto de los precios van a tender a aumentar solamente al 1%. Incluso ahora se habla de que el pass-through no se dio en el caso argentino, uno puede estar viendo ya en listas y ya hace semanas que lo decimos. Bueno, la realidad es que si sigue abriendo la economía y hasta los productores de acero tradicionales se ponen a importar acero de China, y hay un problemita en este tipo de cambio, y quizás es que están entrando productos importados a precio internacional que todavía tienen margen sin aumentar de precios, de estar teniendo una alta rentabilidad en un mercado totalmente recesivo como el que se está evidenciando en la economía argentina. Entonces, no hay un escenario, según Krugman, por supuesto, posible en el que la suma que se asigne a Argentina salve a un plan que corresponde a una estrategia económica que ha sido fallida. ¿Mm? Lo vincula con el plan de convertibilidad y más allá de algún tipo de respuesta inicial de euforia, lo que vaticina es un desastre económico. Tanto pasó en el pasado como también ahora, si hay un conjunto de anuncios que pueden ser positivos. Pero lo que está por detrás es que Bessent está protegiendo la posición de gente vinculada a él que va a poder salir con esta ayuda de Argentina materializando sus ganancias, y después vendrá el desastre y los problemas económicos de siempre que va a terminar siendo pagados por la población de Argentina. ¿Fue el único que criticó Krugman? No. Hay, como en todo país democrático, un oficialismo, en este caso los republicanos, y una oposición. Dentro de la oposición podemos encontrarnos dentro de los demócratas, a una senadora en particular, Warren, que postuló llamámoslo un proyecto de ley en donde lo que está tratando de evitar es que en la Casa Blanca pueda dar algún tipo de asistencia económica al gobierno de Javier Milei. Si vemos grandes congresistas también acompañan como Sanders, para que el gobierno de Donald Trump no pueda usar el Fondo de Estabilización Cambiaria para realizar algún tipo de operación de rescate financiero
restringiendo los préstamos directos, las compras de deuda, los swap de divisas y cualquier otra forma de asistencia directa o indirecta hacia el gobierno argentino. ¿Por qué? Porque es un rescate a ricos disfrazados de ayuda internacional. ¿Y quiénes son los ricos? Bueno, plantea que hay que analizar los vínculos financieros entre funcionarios del gobierno de Trump y los fondos de cobertura con inversiones en Argentina. Lo que dice Krugman desde un artículo en un diario publicado y que ha tenido una gran repercusión, más porque Krugman es premio Nobel de Economía y de los textos de Krugman se estudia economía internacional en las universidades argentinas o en muchas de las universidades del mundo. Entonces nos vamos a estar encontrando que una persona de renombre internacional, más allá de que se la quiera de menoscabar en algunos círculos de economía oficialista argentina, una persona realmente muy respetable e importante. Bueno, resulta que ahora tiene también un, llamémoslo, acompañamiento de un proyecto de ley del Partido Demócrata, en donde lo que quieren hacer es encontrar, si es que existe, un vínculo entre esta ayuda y fondos de cobertura, fondos que arriesgan, que pueden estar vinculados con el propio gobierno de Trump. Sobre este hecho, por supuesto, desconocemos si eso puede ser de esa manera o no. Hay muchos rumores con nombres propios ya expuestos en la prensa de importantes inversores muy vinculados con Besen por haber trabajado en el pasado con él, que han estado incluso con el equipo económico argentino en momentos clave a lo largo de este año. Se tomaron posiciones en Argentina y ciertamente si esas posiciones son las descritas, tendría una pérdida si el tipo de cambio sube o si Argentina no puede cubrir sus obligaciones. O sea que algún tipo de análisis vinculado con este tema de ayuda a fondos de cobertura puede tener algo de realidad o es una pura coincidencia. Lo dirán, en todo caso, la justicia norteamericana. Hablando de nosotros, sí, como se le preguntó al propio Bessent en una nota que tuvo amplia difusión, eh, ¿qué gana Estados Unidos? Desde el punto de vista del gobierno actual norteamericano, es una decisión estratégica ayudando a un aliado y se han anunciado ya inversiones importantes. Después veremos cómo se materializan desde OpenAI a otras empresas que estarían iniciando la posibilidad del análisis para invertir en Argentina y eso hasta puede ser potenciado a partir del martes por lo que se anuncie de algún tipo de acuerdo, pero todos son rumores de intercambio comercial más, llamémoslo, amplio y liberado entre Argentina y Estados Unidos, pero eso realmente hasta que no se anuncie no sabremos efectivamente cómo es. Por lo pronto, ¿qué pasó el día viernes que fue feriado en Argentina? Bueno, lo que había subido perdió gran parte de su valor, pero esto tuvo que ver mucho también con algo donde no participamos, y es ese juego de disputa a nivel global entre Estados Unidos y China. China estableció mecanismos de control para lo que es la posibilidad de exportación de tierras raras o productos que tenían un resultado de tierras raras hacia terceros países, hubo una necesidad de una autorización. Estados Unidos responde el día viernes con aranceles mayores para todas las exportaciones de China hacia Estados Unidos, o sea, las importaciones de productos desde China para Estados Unidos. Y por otro lado también una restricción a la venta de tecnología hacia China. Bueno, eso generó una caída muy importante de los mercados a nivel global. Un viernes negro donde estuvimos afuera por el simple hecho de que estuvimos feriados en los mercados argentinos, pero los ADRs que sí cotizaron en el mercado de Nueva York tuvieron bajas
del 6-7%, e incluso porcentajes mayores en algunos casos, perdiendo gran parte de lo que se había recuperado. Y hay que recordar que los ADR, por más que el jueves habían tenido una suba importante, vienen de una baja también más que importante y acumulada en el año, en algunos casos del 50%, 40%, o sea, bajas en dólares extraordinarias, dado el devenir de las acciones a nivel global que tuvieron un comportamiento inverso que tuvieron las acciones argentinas. Las criptomonedas también bajaron, hasta también otra vez aparecen los rumores y cómo es que inversores tuvieron ganancias tan extraordinarias en el mercado de criptomonedas cuando eran inversores no, llamémoslo, importantes o nuevos, y pocas horas antes habían abierto cuentas y de golpe vino un tuit de Donald Trump y se cayó en todas las criptos. Estamos hablando de caídas de criptos a niveles del 60, 70%, 50%, un Bitcoin que había estado en 125 bajó a 110. Bueno, pero esa es la moneda más importante. Pero después otras tuvieron caídas mucho, pero mucho más importantes. Bueno, ¿y qué pasó ahora? Día domingo, hace muy poco. Bueno, el tipo de cambio en Argentina que llegaba a valer 100.430 ha llegado a los 1.517. Por otro lado, podemos estar pensando que antes de que abra el mercado para el día lunes, ese tipo de cambio baje. Esta es la incertidumbre que está sucediendo. Pero vamos a lo más interesante y es que después del Viernes Negro y toda esta idea de conflicto entre China y Estados Unidos, bueno, viene un nuevo tweet de Donald Trump diciendo que no nos preocupemos sobre China, que tiene un alto respeto por el presidente chino y que de ellos no quieren la depresión de su economía, por supuesto que Estados Unidos tampoco, que Estados Unidos quiere trabajar en conjunto con China y que no va a haber problema. O sea que Trump se va a poner de acuerdo con Xi Jinping y van a seguir avanzando las negociaciones para un comercio, llamémoslo, mutuamente beneficioso. Y lo del viernes fue un exabrupto. Veremos cómo sigue todo. Ahora, ¿qué sucedió? Desde ese momento las criptomonedas recuperaron, que es lo que podemos ver que está cotizando hoy día domingo, y el tipo de cambio de Argentina empezó a aflojar un poco en el sentido que estaba en 1.525, 1.520, y ya le podemos ver más cerca de 1.500 y así una respuesta bastante rápida. Veremos cómo sigue evolucionando, esperemos que el lunes sea la inversa del mercado del día viernes y no suframos en un día que es feriado en Estados Unidos, día lunes, nos encontremos con el mercado argentino teniendo el sinsabor de la repercusión de lo que ocurrió el viernes sobre las ADRs y por lo tanto las acciones en mercado argentino. Lo importante viene el día martes. Veremos si los anuncios son complementarios a los que ya se fueron presentando. Si es que no hay mucho freno de los demócratas sobre las intenciones del gobierno de Trump. Y si la nota de Krugman es solamente la postura de un teórico que ve una conspiración financiera o efectivamente es de una persona teórica con gran conocimiento de la política interna y también de los intereses de aquellos que están conduciendo la economía norteamericana, y dentro de la cual y en sus intereses Argentina es un peón más dentro de un tablero global en donde se mueven fondos, se ganan fortunas en pocos minutos a partir de tweets y también se dirimen las disputas con las otras potencias globales, en donde los intereses personales y nacionales son los que llevan a las distintas decisiones que se toman. Es una postura y un análisis personal subjetivo. Mi nombre es Santiago Tamus. Cualquier tipo de comentario, bienvenido sea. Puede ser en la página web de consultorfinanciero.com.ar.
en la parte de contactos, debajo de este video en cualquier red social que estés viendo o por email a o contacto@consultorfinanciero.com.ar o santiagotamuso@consultorfinanciero.com.ar. Seguramente tenemos respuesta más rápida al primer caso, que en el segundo soy más lerdo para leer los emails. Bueno, esperemos que el lunes hagamos buenos negocios todos y nos veremos. Hasta luego.